Apenas unos minutos después de que el sol comenzara a despuntar tímidamente sobre el horizonte de Londres, rompiendo la bruma matutina, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado que enviaría ondas de choque a través de todo el planeta. En ese instante, la historia cambió para siempre. Meghan Markle ya no era la duquesa de Sussex. Pero, queridos lectores, no se dejen engañar por la superficie. Ese anuncio frío, calculado y preciso, fue solo la punta del iceberg. Porque lo que realmente sucedió detrás de esos muros de piedra, los secretos guardados bajo llave, las traiciones silenciosas y el corazón roto de una familia, es algo para lo que absolutamente nadie estaba preparado. Tras años de un silencio estoico, tras soportar incontables ataques y humillaciones públicas, el rey Carlos III finalmente ha actuado, y lo que ha revelado sobre Meghan Markle es absolutamente devastador. Quédense conmigo, porque al final de esta crónica entenderán exactamente por qué el rey no tuvo otra opción que hacer lo impensable. Y créanme, esta no es la historia que les han contado hasta ahora. Permítanme pintarles la imagen de esa mañana fatídica del 30 de noviembre de 2025. El mundo despierta pensando que es un día cualquiera, una jornada ordinaria. Pero dentro del Palacio de Buckingham, la historia estaba a punto de reescribirse. Sir Clive Caldwell, el recién nombrado Lord Chamberlain, sube al podio de prensa. Observen la escena. No hay ceremonia, no hay una presentación elaborada, no hay miembros de la familia real a la vista sonriendo a las cámaras. Solo hay un hombre, un micrófono y 19 palabras que cambiarían todo el panorama. El título de Meghan Markle como duquesa de Sussex ha sido revocado con efecto inmediato por orden de Su Majestad el Rey. 19 palabras. Eso es todo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin una pizca de emoción. Solo hechos fríos y duros como el mármol. ¿Pueden imaginar el momento exacto en que escucharon esto? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó por sus mentes? Seguramente millones de personas alrededor del mundo compartieron esa misma respuesta de aturdimiento. Pero aquí está lo que hace que este anuncio sea absolutamente escalofriante. Esto no fue espontáneo. No fue una reacción acalorada a un incidente aislado. Esta fue la conclusión de una decisión que se había forjado en el silencio más absoluto durante meses. Piénsenlo por un segundo. Mientras Meghan y Harry daban entrevistas, lanzaban proyectos y construían su marca bajo el sol de California, el rey Carlos estaba tranquila, metódica y deliberadamente preparándose para este momento exacto. La falta de espectáculo fue totalmente intencional. ¿Dónde estaban las banderas ondeando? ¿Dónde estaba la aparición en el balcón? ¿Dónde estaba toda esa pompa y circunstancia tradicional que acompaña a cada anuncio real importante? Desaparecida. Eliminada deliberadamente porque el rey Carlos no quería una celebración. Él quería una resolución. Y ese silencio estratégico, esa ausencia de ruido, es la forma en que la monarquía habla a volúmenes sin necesidad de alzar la voz. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de recuperar el control. Durante años largos y dolorosos, la familia real había capeado la tormenta, la partida, las entrevistas explosivas, la serie de Netflix, los ataques constantes. Habían mantenido su dignidad, su silencio, su compromiso inquebrantable de nunca quejarse, nunca explicar. Pero ahora, la Casa de Windsor no solo estaba respondiendo. Estaba trazando una línea definitiva en la arena. Y de un lado de esa línea estaban siglos de tradición, deber y servicio. Del otro, una exactriz que había convertido a la realeza en una mercancía. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué fue lo que finalmente empujó al rey Carlos al límite? ¿Qué le hizo romper años de silencio de la manera más pública y devastadora posible? Ahora, antes de profundizar más, permítanme contarles sobre el detalle que hace que toda esta situación sea aún más profunda y dolorosa. Según fuentes directas del palacio, el decreto que revocaba el título de Meghan no fue firmado por un cortesano anónimo.
No fue delegado a una junta ceremonial. No fue manejado por asesores o equipos legales. El rey Carlos lo firmó él mismo, personalmente. ¿Entienden lo que eso significa? Estamos hablando de un hombre por cuyo escritorio cruzan cientos de documentos oficiales cada día. Tiene un ejército de personas cuyo único trabajo es manejar los asuntos burocráticos. Pero para esta decisión devastadora, insistió en firmarla con su propia mano. El simbolismo es absolutamente innegable. Esto no era simplemente protocolo o procedimiento. Esto era profunda y dolorosamente personal. El equipo de comunicaciones del Palacio de Buckingham fue extremadamente cuidadoso con su lenguaje. Enfatizaron que esto no era un acto de castigo. Dijeron que era una salvaguarda, una necesidad, una medida tomada para defender la dignidad de la institución. Pero seamos realistas. Cuando un rey firma personalmente una orden despojando a su nuera de su título real, cuando rompe décadas de tradición para hacer una declaración pública tan contundente, cuando no deja espacio para la ambigüedad, eso no es solo protección institucional. Ese es un padre que ha sido empujado hasta su punto de quiebre absoluto. Pero aquí está lo que nadie está diciendo en voz alta. Esta decisión no surgió de la nada. Llegó después de una investigación de meses que descubrió un patrón de comportamiento que ya no podía ser ignorado. Según fuentes internas, los asesores principales llevaron a cabo lo que llaman una auditoría interna detallada. Examinaron con lupa cada comentario público de Meghan, cada una de sus empresas comerciales, cada uso de sus asociaciones reales. Y lo que encontraron no fue simplemente problemático. Fue, en sus propias palabras, algo que estaba socavando activamente la institución. La conclusión fue clara. La corona no podía seguir permitiendo que su legado fuera utilizado como moneda de cambio. Y así, en una mañana fría de noviembre, el rey decidió que el deber pesaba más que el corazón. Lo que descubrieron no fue un simple escándalo. Si hubiera sido solo un escándalo, el palacio habría sabido cómo manejarlo. Llevan siglos haciéndolo. No, esto era algo mucho más peligroso. Esto era erosión. Una erosión tranquila, persistente y calculada de todo lo que la monarquía representa. Era como el agua golpeando la roca día tras día, desgastando los cimientos mismos de la institución. Y una vez que el rey Carlos III vio el panorama completo, una vez que comprendió la magnitud total de lo que estaba sucediendo, supo que no había vuelta atrás. Permítanme contarles sobre algo que parece sacado directamente de una novela de espías de la Guerra Fría, pero que es la pura realidad. Mientras el mundo entero estaba distraído viendo la serie de Meghan en Netflix, analizando sus atuendos y leyendo sobre sus últimos proyectos benéficos, algo muy diferente estaba ocurriendo detrás de los muros impasibles del palacio. Algo con un nombre en código: la Orden 17A. No estoy inventando esto. En lo profundo del Palacio de St. James, en una habitación cerrada con llave que la mayoría del personal del palacio nunca verá en su vida, se estaba desplegando una operación legal encubierta. Y en el centro de todo, descansaba un documento diferente a cualquier otro elaborado en la historia real moderna. La Orden 17A no nació de la venganza. No fue redactada apresuradamente en un ataque de ira. Fue una maniobra calculada, arraigada en la previsión constitucional y en una necesidad desesperada de preservar la autoridad de la monarquía en la era moderna. Durante más de un año, los ayudantes principales habían estado recopilando pruebas meticulosamente. Cada vez que Meghan usaba el título de Sussex en contratos de entretenimiento, cada registro de mercancía, cada plataforma digital, cada entrevista donde aprovechaba su conexión real, ellos lo documentaban todo, y la imagen que ensamblaron, según nuestras fuentes, era absolutamente condenatoria. La realeza no estaba siendo honrada, estaba siendo mercantilizada. Aquí entra en escena Lady Margaret Ashcombe, una mente legal formidable conocida en los círculos internos como la archivista de la corona. Fue convocada específicamente para diseñar el marco legal que se convertiría en la Orden 17A. Su enfoque fue frío,
clínico y desprovisto de cualquier sentimiento. Ella no veía personalidades ni dramas familiares. Ella solo veía precedentes legales. Trabajando codo a codo con la princesa Ana, quien, dicho sea de paso, había estado advirtiendo sobre este escenario durante años, formaron un comité clandestino que redefiniría los límites de la legitimidad real. ¿Pueden imaginar esas reuniones? Las sesiones de estrategia a altas horas de la noche, el peso abrumador de saber que estaban creando algo que podría cambiar fundamentalmente cómo opera la monarquía para siempre. La Orden 17A incluía disposiciones revolucionarias, nuevos protocolos para revisar los títulos cada 5 años, restricciones severas sobre el uso comercial de asociaciones reales, y una cláusula de soberanía digital que prohibía a los exmiembros de la realeza usar términos derivados de la corona en espacios monetizados sin aprobación formal. Piénsenlo por un momento. Esto no se trataba solo de Meghan. Se trataba de crear un cortafuegos inquebrantable para proteger a la corona de cualquiera que pudiera intentar usar un título real como arma para el beneficio personal en el futuro. El borrador final se completó en septiembre de 2025, solo 2 meses antes del anuncio público. Pero aquí hay un detalle que demuestra cuán serio era esto. Catalina, la princesa de Gales, influyó directamente en el lenguaje final del documento. Aunque no fue una firmante formal, se informa que Catalina instó a los arquitectos del plan a mantener el tono firme pero no vengativo, digno en lugar de defensivo. Sus ediciones no suavizaron las consecuencias, pero eliminaron cualquier rastro de culpa personal. Debía ser una justicia quirúrgica, no una venganza emocional. Ella entendió que para ganar esta guerra, la corona debía parecer estar por encima del conflicto, intocable. Y entonces llegó el detonante, que aceleró todo. Una propuesta confidencial para una nueva serie documental titulada Behind the Crown, Detrás de la Corona, que supuestamente incluía recreaciones guionizadas de la vida real, presentando versiones dramatizadas de miembros vivos de la familia. Esa propuesta nunca llegó al palacio a través de canales formales. Les llegó a través de filtraciones de investigación, y fue la gota final. Ya no había dudas. Todo estaba a la venta. Pero lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es esto. La reina Isabel II lo vio venir. Mucho antes de que Carlos empuñara su pluma, mucho antes de que la Orden 17A fuera siquiera concebida, la difunta reina ya había sentido la tormenta en el horizonte. En una de sus últimas notas manuscritas a su hijo, escribió algo que ahora se siente escalofriantemente profético. Ten cuidado de que el legado no sea intercambiado por el espectáculo. Dejen que eso se asiente por un momento. La reina, que había navegado décadas de agitación real, que había sido testigo de abdicaciones, divorcios y escándalos, sintió que esta situación era diferente. Fuentes cercanas a la difunta monarca dicen que no tenía ilusiones sobre el mundo en el que Harry había entrado con Meghan a su lado. Había visto matrimonios reales bajo presión antes. Pero esto se sentía fundamentalmente distinto. Meghan no solo estaba resistiendo la tradición, la estaba reescribiendo y vendiendo esa reescritura al mundo. En los meses posteriores a la partida inicial de Meghan y Harry en 2020, la reina Isabel comenzó a mantener correspondencia más frecuente con Carlos a través de notas escritas a mano, entregadas por ayudantes de máxima confianza. No eran órdenes, eran reflexiones, advertencias envueltas en guía materna. Una nota preservada por un cortesano mayor leía: «Lo que uno convierte en desprecio, uno ya no lo honra. No confundas el silencio con la rendición». Otra nota, escrita poco después de la famosa entrevista con Oprah, fue aún más contundente. «Lo llamarán valentía, pero nosotros sabemos reconocer la verdadera valentía cuando la vemos». La reina sabía que el final era inevitable, y sus palabras guiaron la mano de Carlos en ese fatídico día de noviembre. Pueden imaginar, aunque sea por un instante, lo que sintió el rey Carlos al leer esas palabras escritas por su propia madre.
Imaginen a un hijo sosteniendo el papel, comprendiendo que ella veía exactamente lo que estaba sucediendo, pero sabiendo con frustración que el estricto protocolo real le impedía a ella actuar. Sus manos estaban atadas por el deber, pero sus ojos estaban muy abiertos. Sin embargo, fue después de que se emitiera el especial de Netflix, cuando la reina Isabel dio lo que muchos creen que fue su paso más decisivo y silencioso. A principios de 2022, apenas unos meses antes de que el mundo la perdiera para siempre, redactó un memorándum final. Iba dirigido únicamente a una persona, Carlos. El contenido de este documento nunca se hizo público. Permanece guardado bajo 7 llaves. Pero aquellos pocos leales que lo vieron lo describieron como algo profundamente personal, pero estratégicamente afilado como un bisturí. Según los informes, en esas líneas, ella le dio a Carlos su plena bendición para tomar cualquier medida que fuera necesaria para preservar el futuro de la corona. Incluso si esa acción significaba cortar lazos que alguna vez parecieron sagrados e impensables. Una de sus damas de compañía de toda la vida relató un momento que te helará la sangre. Isabel vio partes del metraje de Netflix sola, en la quietud de sus aposentos. Después de ver las imágenes, murmuró algo que perseguiría a Carlos durante años. Burlarse del tejido de la tradición no es valentía, es ignorancia. Ese momento se quedó grabado en el alma de Carlos. No fue ira lo que vio en los ojos de su madre anciana. Fue dolor, un dolor profundo y antiguo, y ese dolor comenzó a dar forma a su propia determinación. La reina Isabel nunca ordenó una acción impulsiva. Ella creía que el peso de la monarquía requería paciencia, no pánico. Su guía final para Carlos fue simple, pero clara como el agua de manantial. Actúa cuando sea el momento, no cuando haya ruido. Y cuando ella falleció más tarde ese año, esas palabras no se desvanecieron, se convirtieron en la brújula de Carlos. Eran su prueba de que, al actuar ahora, no estaba simplemente reaccionando con enojo, estaba cumpliendo un legado. Ahora, hablemos de lo que realmente empujó esta situación más allá del punto de no retorno. Hablemos de la serie de Netflix. Cuando ese documental salió al aire, el palacio intentó mantener su habitual silencio, digno frente a las cámaras. Pero detrás de las puertas cerradas, el ambiente era irrespirable. Según los expertos, lo que sucedió no fue un programa de televisión. Fue descrito nada menos que como una guerra emocional en ultra alta resolución. Desde el momento en que comenzó la serie, quedó claro que esto no era un documental que buscara comprensión o puentes. Era un desmantelamiento. La monarquía no solo estaba siendo cuestionada, estaba siendo incriminada, disecada y criticada en un escenario global sin precedentes. Y entonces llegó el momento. Ese momento específico que, según las fuentes, golpeó a la reina Isabel con más fuerza que cualquier escándalo político en sus 70 años de reinado. La escena de Meghan demostrando teatralmente la reverencia que le hizo a la reina y luego estallando en carcajadas. Piénsenlo. Una reverencia no es un paso de baile. Es un gesto sagrado, uno que representa siglos de tradición, respeto y jerarquía, convertido en un chiste, en una línea de comedia para millones de espectadores en todo el mundo mientras comían palomitas en sus sofás. Pero aquí está lo que más perturbó al rey Carlos. Lo que vio en la pantalla no era dolor genuino, no era una expresión emocional espontánea, era estrategia. Era un espectáculo de 6 partes con arcos narrativos cuidadosamente cronometrados, edición emocionalmente potente y acusaciones diseñadas como cliffhangers para provocar indignación, no entendimiento. Lo que lo hizo aún peor es que la serie supuestamente usó emblemas reales y metraje familiar privado sin aprobación directa. El escudo de los Sussex aparecía por todas partes, interiores reales, compromisos privados, referencias a protocolos confidenciales, todo reutilizado para un efecto dramático. Cada cuadro se sentía como si hubiera sido extraído del palacio a la fuerza, no concedido.
Mientras los abogados debatían si esto violaba acuerdos legales, el rey Carlos vio algo más condenatorio, una violación de la confianza básica. Lo llamaron traición vestida de píxeles. Carlos, según los más cercanos a él, estaba sacudido hasta la médula. Describió el especial en privado como una guerra emocional, porque eso es exactamente lo que se sentía. No eran revelaciones dolorosas, eran ataques calculados. Ahora prepárense, porque esta es la parte que les romperá el corazón. Porque contrariamente a lo que muchos podrían pensar, el rey Carlos no saltó directamente a revocar el título de Meghan. Él lo intentó, Dios sabe que lo intentó. A raíz de la erupción volcánica de Netflix, Carlos no se refugió en la furia. Buscó la reconciliación. Todavía creía, quizás ingenuamente, como solo un padre puede hacerlo, que un lazo de sangre y memoria podía salvarse. Se envió una carta personal a Harry, sin encabezados oficiales, sin el sello real, sin la formalidad del monarca. Solo un padre escribiendo a su hijo con su propia letra. Pasaron las semanas. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo. Esta vez, una llamada telefónica directa. Fue directo al buzón de voz. Carlos no se detuvo ahí. Pidió a sus ayudantes que entregaran una invitación. Un fin de semana tranquilo en Sandringham. Sin prensa, sin protocolos, sin obligaciones reales. Solo familia, solo un padre queriendo ver a su hijo. Pero incluso eso fue recibido con un silencio sepulcral. ¿Pueden imaginarlo? ¿Pueden imaginar ser un padre, extendiendo la mano una y otra vez hacia su propio hijo y recibiendo nada más que vacío a cambio? Cuando finalmente llegó una respuesta, no vino de la voz de Harry. No fue una llamada ni una nota cariñosa. Vino del escritorio de un abogado en California. El tono era distante, clínico, lleno de jerga legal fría y sin alma. Fue en ese preciso momento, sosteniendo esa carta legal, cuando el corazón del padre se rompió y la mente del rey tomó el control. La carta del abogado abordaba cuestiones técnicas, propiedad intelectual, daño reputacional, cláusulas contractuales. Pero lo que no contenía, ni una sola vez, era el nombre de Harry. No había una disculpa personal, ni un intento de reunión, ni el más mínimo reconocimiento al hombre que lo había sostenido en sus brazos a través de cada tormenta de su infancia. Y en esa ausencia, en ese vacío atronador, el rey Carlos sintió algo más profundo que la ira. Sintió morir el último parpadeo de esperanza dentro de los muros del palacio. Ese silencio no se interpretó como paz o reflexión, se interpretó como una postura bélica. La distancia estratégica de Meghan, sus capas y capas de intermediarios legales, su negativa absoluta a participar directamente, todo ello contaba una historia mucho más fuerte que las palabras. Ella no estaba simplemente ausente, estaba fortificada detrás de un muro de abogados. Fuentes internas del palacio dicen que Carlos estaba emocionalmente destrozado. Su dolor no era teatral, era un dolor exhausto, el cansancio de quien ha luchado contra una marea imposible. Incluso la princesa Ana, conocida por su disciplina inquebrantable y su estoicismo, supuestamente le dijo a su hermano con gravedad: «Si no actúas ahora será demasiado tarde». El príncipe Eduardo se hizo eco del sentimiento, advirtiendo que lo que una vez fue una crisis de imagen se había transformado en una crisis de precedente. Cuanto más permitiera la monarquía ser manipulada desde el extranjero, más entregaba su autoridad, su dignidad y su futuro. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. El golpe final que endureció el corazón del rey para siempre. Un aviso formal de los abogados de Meghan llegó al escritorio del monarca. No era una carta de familia, era un esquema de daños financieros alegados debido a los cambios anticipados en el uso del título. Escuchen bien esto porque es difícil de creer. El equipo de Meghan envió al rey de Inglaterra una factura por la pérdida potencial de equidad de marca. No fue el contenido legal de la carta lo que golpeó a Carlos, fue lo que simbolizaba. No había mención de Harry, no había apelación a la comprensión familiar, solo la fría aritmética del negocio.
La monarquía había extendido su mano buscando a un hijo. Lo que recibió a cambio fue una cuenta por cobrar. Y fue en ese instante de claridad cristalina cuando Carlos se dio cuenta de la verdad. No estaba tratando con una nuera. Estaba tratando con una marca. Estaba presenciando la mercantilización de la realeza en tiempo real. Hablemos de lo que realmente estaba sucediendo mientras el palacio intentaba ingenuamente reconciliarse. Porque mientras Meghan y Harry hablaban públicamente sobre privacidad, curación y salud mental, detrás de escena en Los Ángeles, algo muy diferente estaba tomando forma. Se estaba construyendo una máquina. Los registros de marcas comerciales para Sussex Global Holdings LLC aparecieron ya en enero de 2021. Las intenciones enumeradas abarcaban empresas de publicación, medios, moda, plataformas digitales y bienestar. Esto no era un retiro tranquilo de la vida pública, esta era una migración de marca corporativa. Para los ayudantes reales que rastreaban las consecuencias, comenzaron a surgir patrones inquietantes. Las quejas públicas de Meghan no eran liberaciones emocionales espontáneas. Estaban sincronizadas. Piensen en la línea de tiempo. La entrevista explosiva con Oprah, el lanzamiento del libro para niños, el ensayo sobre el aborto espontáneo, el anuncio del teaser de Spotify, la serie documental de Netflix, la gira internacional de conferencias. Uno tras otro. Las revelaciones personales dolorosas eran seguidas inmediatamente por lanzamientos de productos o apariciones de prensa de alto perfil. Se creó la impresión ineludible de que el dolor se había convertido en moneda de cambio. Y la monarquía no era la familia, era el motor de marketing que impulsaba las ventas. En el corazón de este patrón estaba la marca Sussex, un nombre impregnado de origen real, ahora reutilizado para esfuerzos corporativos. El equipo legal interno del palacio lo documentó todo. El uso del escudo real sin permiso, referencias estilizadas a la duquesa en contratos extranjeros, eventos que implicaban fuertemente respaldos reales. Lo que alarmó a los funcionarios no fue solo la frecuencia, fue la consistencia profesional. Esto no era confusión o malentendido, esto era ejecución. Según las fuentes, un asesor de palacio lo expresó sin rodeos durante una reunión interna de crisis. La corona ha sobrevivido al divorcio, a la abdicación y al escándalo, pero nunca ha enfrentado la mercantilización. Por primera vez en sus 1000 años de historia, la monarquía británica se enfrentaba a una amenaza existencial. No tenía ningún protocolo para que la realeza fuera empaquetada, distribuida y vendida en episodios digitales. El estado de ánimo detrás de las puertas del palacio se volvió sombrío. La empresa de Meghan ya no se veía como una reinvención privada, se veía como un cambio de marca de la institución sin su consentimiento. Y quizás lo más desgarrador de todo fue la transformación de Harry. El príncipe que una vez fue vivaz, despreocupado, el que ofrecía ligereza y risas en las ocasiones reales, ahora parecía aislado, tenue, desapegado. La comunicación con su familia se volvió esporádica. Luego cesó por completo. Las cartas de Carlos quedaron sin respuesta. Las invitaciones de William fueron rechazadas silenciosamente. Incluso un intento de Catalina de reunirse con él en privado durante una visita a los Estados Unidos fue recibido con un muro de silencio. Dentro de los círculos del palacio, una frase triste comenzó a surgir: perdido en la narrativa. Temían que Harry no solo se hubiera distanciado emocionalmente, sino que se hubiera entrelazado completamente en la marca que su esposa había construido. Era un cambio no solo en la proximidad física, sino en la lealtad fundamental. El mayor temor de la monarquía se estaba desarrollando ante ellos. No que Meghan hubiera dejado el palacio, sino que estaba construyendo uno propio, uno con alcance global, dominio de los medios y el título de Sussex estampado en sus puertas doradas. Y ahora llegamos quizás al momento más devastador de todos. En las primeras horas del 1 de diciembre de 2025, apenas un día después del anuncio público que conmocionó al mundo, un mensajero real llegó a la residencia en California. No llevaba un correo electrónico ni un documento legal.
Llevaba una carta física, sellada con cera, pesada con la historia y el dolor de una dinastía. Lo que contenía esa carta cerraría el capítulo final de esta tragedia moderna. Estaba escrita a mano, sellada con el escudo personal del monarca, y contenía palabras que el rey Carlos se negó rotundamente a dejar que ningún asesor, ayudante o secretario tocara. Este no era un documento de Estado. Este era el adiós final de un padre. La carta había sido redactada en la soledad más absoluta, mucho después de que la tinta de las firmas en la Orden 17A se hubiera secado. Carlos insistió en escribirla él mismo, no como el rey de Inglaterra, no como el jefe de Estado, sino como un hombre envejecido que había agotado cada camino posible hacia la paz y se encontraba frente a un muro. ¿Y qué decía esa carta? Según las pocas fuentes privilegiadas que han visto su contenido, el texto era tierno pero firme como el acero. Era una confesión de angustia, una súplica de claridad y una línea trazada en la arena, no por venganza, sino por pura necesidad de supervivencia. Carlos le dijo a Harry que, aunque todavía lo amaba con la profundidad que solo un padre conoce, las acciones tomadas no eran contra una persona, eran contra una distorsión. A diferencia del comunicado de prensa oficial, pulido hasta la perfección con el protocolo del palacio, esta carta no tenía la moderación diplomática. Era cruda. Era un grito sin filtro. Carlos admitió con dolorosa honestidad que había esperado demasiado tiempo para actuar, aferrándose a la frágil esperanza de que Meghan algún día regresara, no a la familia, sino a los valores que la familia representa. Escribió sobre el dolor causado por la burla pública, los silencios estratégicos que herían más que los gritos, y las barricadas legales levantadas por abogados. Y sin embargo, dejó una frase final que cargaba con el peso insoportable tanto del arrepentimiento como de la esperanza. La puerta permanece abierta para el hijo que conocí, si alguna vez regresa sin la máscara. Dejen que eso se hunda en sus corazones. Si alguna vez regresa sin la máscara, ¿qué máscara? La máscara de la marca, la actuación constante, la imagen cuidadosamente curada que ha reemplazado al verdadero Harry. Al Harry que Carlos crió, al muchacho que reía, que servía a su país y que conectaba con la gente de manera auténtica y sin guiones. Así es como se ve el corazón roto de un padre. No hay ira, no hay fuego, no hay deseo de venganza. Solo hay el dolor silencioso y profundo de ver a tu propio hijo convertirse en alguien a quien ya no reconoces. Horas más tarde, la monarquía selló el momento con un gesto que muy pocos ojos presenciarían jamás. En el castillo de Windsor, en una habitación tranquila dentro de los archivos reales, donde el polvo de la historia flota en el aire, 4 funcionarios se reunieron, sin prensa, sin cámaras, sin ceremonia. Una tarjeta de pergamino marcada con el nombre Duquesa de Sussex fue colocada solemnemente en la bóveda del legado, y con un golpe seco que resonó en la habitación fue estampada con 3 palabras fatales: cesado por directiva real. Esa bóveda no se había abierto para la eliminación de un título desde 1936, durante la crisis de abdicación de Eduardo Apau. Y ahora, casi un siglo después, contenía un capítulo trágico más. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Montecito, el equipo de Meghan se movió rápidamente. Emitieron una declaración preparada, cuidadosamente redactada y fría en su tono. Enfatizaba su compromiso continuo con la equidad, la compasión y los valores familiares. Palabras hermosas, palabras corporativas, palabras vacías. Porque en ninguna parte de esa respuesta se mencionaba a Carlos. En ninguna parte se reconocía al padre de Harry. En ninguna parte había ni siquiera un atisbo de reconocimiento de que esto podría ser doloroso para alguien más que para ella misma. Para los conocedores del palacio, fue la confirmación final. Esto ya no se trataba de familia. Se trataba de marca, legado y ventaja. Y detrás del brillo de esas palabras perfectamente diseñadas, el daño ya era irreparable.
Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Mientras los titulares del mundo se obsesionaban con lo que se había perdido, el palacio se centraba en quién estaba dando un paso al frente. Entra en escena Lady Louise Windsor. Mientras Meghan daba la espalda a la corona, Lady Louise, la hija del príncipe Eduardo y la nieta favorita de la difunta reina Isabel, dio un paso adelante en silencio. Y no lo hizo con titulares escandalosos o controversias. Lo hizo con una resolución tranquila. A lo largo de finales de 2025, se la vio acompañando a la princesa Ana en compromisos a través de Yorkshire y Lincolnshire, absorbiendo los deberes reales. No lo hacía con sentido de derecho o arrogancia, sino con reverencia profunda. Para el público británico, se sintió como el regreso de algo que creían perdido: la humildad. La princesa Ana, según se informa, había elegido personalmente a Luis como parte de una estrategia a largo plazo. Sabía que si la monarquía quería sobrevivir en la era digital despiadada, necesitaba ofrecer más que tradición, necesitaba continuidad, autenticidad y una lealtad que fuera más allá de la seducción de la influencia y el dinero. Comenzaron las discusiones en el Consejo Asesor Real sobre la restauración de un título una vez prometido pero nunca otorgado completamente. La duquesa de Edimburgo. Otorgarlo a Luis enviaría una señal clara al mundo. El futuro de la monarquía no sería moldeado por la celebridad, sino por el deber. La reacción del público fue rápida y sorprendente. Las encuestas indicaron un aumento en la aprobación de Lady Louise, con muchos llamándola la realeza que deseaban haber conocido antes. Donde Meghan ofrecía espectáculo, Louise ofrecía silencio y trabajo. Donde una marcaba la corona como un producto, la otra la preservaba como un servicio. Y en ese contraste, la monarquía comenzó a reclamar su propia narrativa. Catalina, la princesa de Gales, permaneció en silencio después del anuncio, pero al día siguiente fue vista en un evento benéfico para niños. En su solapa brillaba el broche del príncipe de Gales, un símbolo tranquilo, pero poderoso de resiliencia. William, cuando se le preguntó en privado, respondió con palabras que cortaron el aire. Esto no se trata de a quién amamos, se trata de lo que protegemos. ¿Y la princesa Ana? Ella hizo lo que siempre ha hecho. Regresó al trabajo a la mañana siguiente, sin comentarios, sin pausas, sin drama, solo presencia, porque al final los títulos pueden ser otorgados y pueden ser revocados, pero el deber es eterno. Así que aquí estamos, amigos míos, al final del camino. La niebla se ha disipado y la verdad finalmente ha salido a la luz, brillando con la fuerza de un sol de invierno. Hay algo que deben entender, algo fundamental para comprender este momento histórico. El rey Carlos III no actuó movido por la ira, no actuó buscando una venganza mezquina, actuó por necesidad pura y absoluta. Después de años de intentar tender puentes, después de meses de investigaciones dolorosas, después de agotar cada sendero posible hacia la reconciliación hasta encontrarse con un muro de ladrillos, lo que reveló no se trataba solo de una mujer o de un título nobiliario. Se trataba de trazar una línea definitiva en el suelo, una línea que separa a quienes sirven a la institución de quienes la explotan. La monarquía no sobrevivió a esta crisis mediante gritos dramáticos o comunicados estridentes en las redes sociales. Sobrevivió gracias a algo mucho más antiguo, más silencioso y mucho más poderoso: la constancia, la presencia, el deber. Y mientras Meghan Markle puede haber perdido su título de Su Alteza Real, la verdadera pregunta que debemos hacernos, la pregunta que resonará en los libros de historia, es: ¿qué perdió ella realmente? Y más importante aún, ¿qué es lo que nunca tuvo en realidad? Porque escuchen bien esto, los títulos pueden ser otorgados con una firma y pueden ser revocados con otra. Son tinta sobre papel, pero la integridad, el carácter, el compromiso genuino con algo más grande que uno mismo, esas no son cosas que un rey pueda darte, ni son cosas que un rey pueda quitarte.
Esas son cosas que o las tienes o no las tienes. Un título te abre puertas, pero solo la nobleza de espíritu te permite cruzarlas con la cabeza alta. Y ese día, el mundo comprendió que no se puede comprar la lealtad con contratos de Netflix, ni se puede fabricar el honor con estrategias de marca. En los días posteriores al anuncio, mientras el mundo debatía, una nueva entidad nació discretamente dentro de los muros del palacio, la Oficina de Integridad de Windsor. Suena burocrático, pero no se equivoquen. Es un escudo y una espada. Esta nueva división tiene la tarea de monitorear el uso de títulos, las afiliaciones de marca y las narrativas públicas. Marca el comienzo de un capítulo nuevo y feroz para la monarquía. Un capítulo donde la tradición no solo será honrada pasivamente, sino que será defendida activamente. El mensaje es claro: nunca más el silencio será confundido con debilidad. Cuentan los testigos que, días después de la tormenta, vieron al rey Carlos mirando los jardines cubiertos de escarcha en su residencia de Highgrove. Los viejos árboles estaban desnudos, el suelo estaba duro por el frío. Dicen que el rey no habló de victoria. No hubo una sonrisa de reivindicación en su rostro. Solo miró el horizonte y susurró algo para sí mismo. Algo simple pero profundo. Una promesa hecha no a los vivos, sino a la historia misma. Restaurar lo que se perdió, defender lo que aún permanece. La monarquía había hablado, y esta vez prometió que no volvería a ser silenciada. Ahora, te paso la palabra a ti. Quiero preguntarte directamente, ¿crees que el rey Carlos hizo lo correcto al cortar el lazo para salvar la corona? ¿Fue esto justicia divina, o fue un castigo demasiado duro para un hijo y su esposa? Y lo más importante, una pregunta que llega al corazón del asunto. ¿Crees que Meghan alguna vez quiso realmente ser parte de la familia? ¿O esto siempre se trató de construir una marca global utilizando los ladrillos de la monarquía? Déjame tus pensamientos honestos en los comentarios de abajo. No quiero respuestas políticamente correctas. Quiero tu verdad. Y si esta serie de reportajes te ha abierto los ojos a lo que realmente sucedió detrás de esos muros de palacio, si te ha mostrado la historia que los medios convencionales no se atreven a contar, dale me gusta y suscríbete. Porque la historia nunca termina, y siempre habrá más verdades ocultas esperando ser descubiertas. La verdad finalmente ha salido a la luz, y es más devastadora y real de lo que cualquiera imaginó. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.